Esto es un gráfico que muestra dos encuestas que casi nunca se contradicen de forma tan drástica. La primera mide confianza del consumidor en la bolsa y se sitúa en uno de los niveles más altos de las últimas 3 décadas, por encima del pico del año 2000. La segunda, del índice de sentimiento de la Universidad de Michigan, toma el pulso a la economía personal y cae a niveles que recuerdan al centro de la gran crisis. Por un lado, euforia financiera. Por el otro, pesimismo doméstico. Esta divergencia es importante porque anticipa que una de las dos narrativas va a corregirse, y cuando eso sucede los precios se mueven con violencia. Si alguna vez has sentido que haces todo bien, ahorras, trabajas, inviertes, y aún así el sistema parece moverse en tu contra, no estás solo. Este canal existe para explicar por qué el juego cambió y cómo leer las señales antes de que te golpeen. Suscríbete y no vuelvas a quedarte ciego ante los movimientos que deciden tu futuro financiero. Para entenderlo, añadamos el ingreso personal real. Esto es un gráfico que muestra la trayectoria de los salarios ajustados por inflación desde los años 60. Durante medio siglo siguieron una pendiente estable de alrededor de 2,8% anual. Esa línea fue la regla de oro con la que millones planificaron hipotecas, estudios y ahorro. Desde 2008, el crecimiento real se queda por debajo de esa trayectoria. Quien en 1999 proyectó su renta 20 años después esperó un puente que ya no llega. Quien en 2015 imaginó su 2025 sobre aquella regla ve un presente más corto que su expectativa. El resultado no es solo contable, es emocional y político. Cambia decisiones de consumo, inversión y voto, ahora mira el espejo de los activos. Desde 2010, el ingreso real suma cerca de 50%. El S&P 500, corregido por inflación, se dispara alrededor del 300%. Esta divergencia es importante porque define quién se sube al tren y quién lo ve pasar. La economía financiera se despegó de la economía real, y ese hueco no puede ensancharse para siempre. O los ingresos aceleran, o los activos reprician, o ambas cosas en secuencia. Esto es un gráfico que muestra la tasa de ahorro personal desde los años 80. Cae desde el entorno del 13% hasta niveles cercanos al 4%. Ahora añadimos los márgenes de beneficio corporativo. Suben de forma sostenida. Esta divergencia es importante porque explica el combustible de la revalorización. Menos ahorro en los hogares implica menos compra neta de activos por parte de quien vive de un sueldo. Más margen en las empresas implica más caja distribuida y más recompras. Más dividendos y más inversión financiera por parte de quienes ya están en la parte alta de la distribución. El dinero empuja donde ya había dinero. El siguiente escalón es la vivienda. Esto es un gráfico que muestra el múltiplo precio de vivienda frente a ingreso del hogar. Durante décadas se mantuvo cerca de 4 veces. Desde finales de los 90 se instala alrededor de 7 veces. En términos prácticos, el mayor componente del índice de precios se come un trozo más grande del salario. Menos capacidad de ahorro, menos participación en la capitalización del mercado, más distancia entre quienes alquilan y quienes poseen. La casa deja de ser escalera y se convierte en muro. Para completar la foto, esto es un gráfico que muestra las expectativas vitales. A principios de los 2000, alrededor del 75% de los estadounidenses creía que podía mejorar su nivel de vida. En 2010, la cifra cae al 50%. Hoy ronda el 25%. Al mismo tiempo, la cuota de riqueza del 0,1% superior vuelve a niveles de los años 20 del siglo pasado. El paralelismo con 1929 no es una sentencia, pero es una sombra larga que obliga a pensar en cambios de régimen. Detrás de esto hay técnica y psicología. Metodológicamente, una encuesta de bolsa capta más el sentimiento hacia precios que miras cada día, mientras que la de la Universidad de Michigan captura el pulso del bolsillo con un sesgo de experiencia reciente y facturas acumuladas. Hay rezagos temporales entre ambas. A veces el precio sube mientras la vida no alcanza. Otras, el humor mejora, cuando ya pasó el pico. Por eso conviene mirar la raíz del flujo de caja familiar y la raíz de la liquidez que inunda los múltiplos. En términos de comportamiento, el efecto riqueza sostiene consumo en capas de renta alta, aunque el salario real no vuele. La riqueza neta de los hogares sobre el PIB creció con los activos, pero su distribución es desigual, y dentro del propio mercado, la microestructura ha cambiado. La concentración en megacapitalizaciones empuja el índice, aunque la base ensanche poco. Las recompras son una demanda natural que no pregunta por precio. La gestión pasiva compra por regla y no por valoración.
La amplitud se estrecha. Un porcentaje menor de acciones supera su media de 200 días, incluso con índices en máximos. Esa combinación sostiene el precio hasta que deja de hacerlo. La brecha laboral añade matices. La participación Primage mejora frente al valle de la pandemia, pero no reconstruye, por completo, el colchón de ahorro. El coste laboral unitario sube con la inflación de servicios mientras los márgenes se defienden con productividad y precios. La tasa de renuncias del informe JOLTS ya no hierve como en el pico de la gran renuncia. El mercado de trabajo enfría despacio. Es una calma que puede romperse si el crédito se tensa. La clave de esta primera parte es simple. Un mismo país con salarios que divergen de precios de activos, con ahorro en suelo y márgenes en techo, con vivienda como cuello de botella y expectativas vitales en descenso, está dibujando un cambio de régimen. No sabemos si será rápido o lento. Sí sabemos que las líneas que hoy se separan rara vez permanecen separadas mucho tiempo. Parte 2. El mecanismo del reset. Históricamente, los resets no llegan por decreto del destino, llegan por catalizadores. Esto es un gráfico que muestra el tipo marginal del impuesto de sociedades a lo largo del siglo. En los años 10 del siglo XX era del 0%. Durante las décadas siguientes subió hasta cerca del 40%. No fue la única causa del desplome de los años 30, pero apretó márgenes, forzó revaloraciones a la baja y ayudó a revertir la desigualdad. Más tarde, en los 80, con inflación alta y crecimiento débil, se recortaron impuestos. La combinación de desinflación, innovación y recorte de tipos fiscales encendió un ciclo que entregó casi un 20% anual entre 1982 y 1983-1999. El péndulo fiscal y monetario importa. Cambia precios relativos y redistribuye riesgos. Hoy el mapa de catalizadores es más complejo. En el frente fiscal conviene distinguir tipo legal de tipo efectivo. El primero es el titular. El segundo es el que paga la caja. Cambios en deducciones, límites a amortizaciones aceleradas y aplicación de un mínimo global del 15% bajo el pilar 2 de la OCDE pueden elevar el tipo efectivo en sectores intensivos en intangibles. Un impuesto especial a recompras reduce la demanda mecánica de acciones y modifica el flujo técnico que ha sostenido índices completos. Variaciones en plusvalías y dividendos para rentas altas alteran decisiones de realización de beneficios. Todo suma para la aritmética del accionista. Mientras los mercados baten récords, millones sienten que avanzan sobre arena movediza. Si tú también notas esa contradicción, ganancias en los gráficos, pérdida en tu bolsillo, quédate cerca. Suscribirte es más que un clic. Es decidir entender lo que realmente está pasando cuando las cifras dejan de tener sentido. En el frente regulatorio financiero, un final de Basilea más exigente eleva requerimientos de capital y reduce el apetito de crédito en márgenes. Menos apalancamiento en banca implica transmisión más lenta, pero con fricción añadida en el ciclo de inversión de empresas pequeñas y medianas. El crédito es siempre un puente. Si se estrecha, la economía real siente el vacío. La liquidez es la corriente silenciosa que mueve barcos grandes sin que lo notemos. Esto es un gráfico que muestra el balance de la reserva y su efecto en múltiplos a través de la prima de riesgo. El ajuste cuantitativo drena agua del puerto. La emisión del tesoro, con un mix más largo, eleva la prima temporal. Los tipos largos suben aunque el tipo director no se mueva. El saldo de la cuenta general del tesoro y la absorción en el programa de repos inversos cambian la marea de corto plazo. El precio de los activos no necesita una caída de beneficios para girar si sube el peso muerto de los tipos reales. En macroreal, el déficit estructural elevado deja una carga de intereses que pesa cada año más sobre el presupuesto. Si los ingresos fiscales no acompañan, las opciones son simples y dolorosas. Más impuestos, menos gasto o más deuda. Cualquiera de las tres puede activar un reset por vías distintas. En los hogares, los ahorros extraordinarios de la pandemia se agotaron en muchas capas. La morosidad en tarjetas y autos tiende al alza. El endurecimiento de estándares bancarios reduce la concesión. Cada punto de fricción quita medio punto de impulso. La energía y los cuellos de oferta no han dicho su última palabra. Un petróleo contenido por disciplina de oferta. Un gas expuesto a eventos climáticos. Un cobre insuficiente tras años de baja inversión minera. Sin oferta nueva, pequeños choques elevan precios y reavivan inflación de costos. Y cuando los precios de entrada suben, la banca central debe elegir entre crecimiento e inflación. La elección rara vez es gratis.
El tablero global añade capas. China desapalanca su inmobiliario y aplica estímulos selectivos que exportan desinflación en bienes, pero puede exportar shocks si el ajuste se acelera. Japón se asoma a un giro de su control de curva. Si los rendimientos japoneses suben y el capital repatria, los tipos largos globales sienten el tirón. El dólar oscila por ciclos de diferencial de tipos y crecimiento. Un dólar fuerte enfría materias primas y presiona emergentes. Un dólar débil calienta el riesgo, pero también los costos de importación. Con estas piezas emergen 3 rutas. Ruta A, reset deflacionario. Señales a vigilar. Activación de la regla de Saham que detecta recesión. Apertura brusca de diferenciales de alto rendimiento. Guías corporativas a la baja y amplitud desmoronándose. Consecuencia. Doble compresión, múltiplos y beneficios cayendo a la vez. Ruta B, represión financiera. Inflación persistente en servicios y vivienda. Tipos reales controlados por demanda oficial. Déficits que no ceden. Consecuencia. La deuda se licúa con el tiempo. Los activos reales y el valor tangible superan a la duración larga. Ruta C. Convergencia por ingresos. Productividad que de verdad sube con automatización e inteligencia artificial aplicada. Salarios reales positivos sin espiral. CAPEX productivo que no se interrumpe. Desbloqueo parcial de la oferta de vivienda. Consecuencia. El hueco se cierra sin violencia, con correcciones ordenadas. Para dotar de carne a estas rutas, conviene añadir la participación del trabajo frente a los beneficios en el PIB. Cuando la parte del trabajo cae demasiado, la política fiscal tiende a equilibrar por la vía de impuestos y gasto. Eso no es una opinión, es un patrón histórico. El seguro climático sobre vivienda ya se está convirtiendo en freno de asequibilidad en zonas de riesgo. Primas más altas y retirada de cobertura cambian el cálculo de compra incluso con tipos constantes. La migración interna reordena salarios reales y precios de vivienda entre Sunbelt y costas. En tecnología, diferenciar humo de productividad tangible es crucial. CAPEX en nube y semiconductores crea capacidad. Ahorros de costes por copilotos y automatización son reales, pero requieren tiempo y cambios organizativos. La concentración de beneficios en 10 o 15 compañías añade sensibilidad a cualquier giro regulatorio antimonopolio. Y debajo del nivel federal, las haciendas subnacionales cargan con pensiones y salud. Allí también hay resortes fiscales listos para moverse. La moraleja de esta segunda parte es nítida. El reset no es una luz que se apaga. Es un mecanismo. Se activa por una combinación de fiscalidad, liquidez, crédito y oferta. Se acelera con energía y geopolítica. Y se encarna en rutas que dejan huellas medibles. Parte 3. Mapas de mercado. Traduzcamos el mecanismo a implicaciones por activo con un enfoque conceptual y educativo. En renta variable, el múltiplo no flota en el vacío. Responde a tipos reales, a la prima de riesgo y al crecimiento esperado del beneficio por acción. Una subida del tipo real pesa más que un pequeño cambio del tipo nominal, porque descuenta todos los flujos a futuro. Por eso, un mercado puede caer sin que la reserva suba el tipo director. Basta con que la prima temporal aumente o con que el ancla real se endurezca. En estilos, la calidad y la baja volatilidad tienden a resistir mejor cuando el costo del dinero sube y el crecimiento desacelera. La alta beta y las narrativas más apalancadas a liquidez brillan en reflaciones y sufren cuando la marea baja. El índice ponderado por capitalización puede marcar máximos gracias a pocos gigantes, mientras el índice equiponderado se queda atrás. Esa divergencia es una señal de amplitud. Las small caps viven y mueren por el costo del crédito. Si el spread se abre y la banca aprieta, su sensibilidad a tipos se multiplica. En sectores, los financieros dependen del margen de intereses neto y de las pérdidas crediticias esperadas. Energía baila con el petróleo y con la disciplina de oferta. Industriales respiran CAPEX y ciclo global. Defensivos valen por su precio de venta y poder de fijación. En momentos de techo, conviene mirar insiders. Cuando venden de forma consistente, en sectores que tiran del índice, la probabilidad de que el aire esté más fino aumenta. No es causalidad obligatoria, es un factor más. En bonos, el mapa separa nominales y ligados a inflación. Si el mercado infraprecia la inflación implícita, los TIPS pueden ser cobertura eficiente. La curva ofrece estrategias de reempinamiento y aplanamiento. En resets inflacionarios, la duración larga sufre por partida doble. En resets deflacionarios, el tramo largo protege, pero solo si el riesgo de crédito no contamina. En crédito, el grado de inversión aguanta mejor que el alto rendimiento si la economía se enfría sin fracturas. Los fallen angels importan porque mueven flujos forzados al perder grado.
El OAS se convierte en semáforo. Cuando pasa de verde a amarillo, la renta variable suele mirarse al espejo. En materias primas, el oro vive de tipos reales, de la liquidez global y de la demanda oficial de bancos centrales. No tiene beta de crédito y sirve de seguro cuando el debate es inflación frente a confianza. La energía responde a balances concretos. OPEP más decide. Y el Shah aprendió la lección de disciplina. El gas es estacional y caprichoso. El cobre sintetiza ciclo y transición. Cuando el mundo quiere más redes, más motores y más centros de datos, necesita cobre y sus primos. En cripto, la sensibilidad a M2, al dólar y al apetito de riesgo sigue siendo clave. La entrada institucional a través de vehículos listados añade capas nuevas. Halvings, narrativa de reserva digital y regulación conforman el triángulo que puede amplificar o amortiguar. La interconexión con el sistema tradicional a través de custodios, brokers y stablecoins reduce fricción pero introduce riesgos de contraparte. En inmobiliario, el lock-in hipotecario mantiene la oferta rígida. Propietarios con tipos bajos prefieren no mudarse. La construcción multifamiliar avanza, pero la unifamiliar manda el precio en muchos mercados. Los meses de inventario marcan la pendiente local. El arbitraje entre renta y compra depende de rentas reales y de cap rates frente al rendimiento del bono a 10 años. Todo está más entrelazado de lo que parece. Con todo lo anterior se puede diseñar un playbook if-then sin personalizar. Si los diferenciales de alto rendimiento se abren por encima de un umbral exigente y el sentimiento del consumidor de Michigan cae a zona de alarma, sube la probabilidad de la ruta A y pesan más los activos defensivos de calidad y la liquidez. Si los puntos de equilibrio de inflación suben y el tipo real cede con déficits altos, crece la probabilidad de ruta B y tienen mejor perfil los activos reales y la duración corta. Si la productividad acelera, los márgenes resisten con salarios reales positivos y la oferta de vivienda se desbloquea. Gana tracción la ruta C y cicla mejor la exposición a calidad cíclica. No es una receta, es un mapa. Gracias por llegar hasta aquí y por formar parte de una comunidad que prefiere la evidencia a la intuición facilona. La próxima vez que dos líneas se separen, sabrás dónde mirar primero.